a iniciar la grabación de, muchas gracias, maestro Rodrigo, de esta sesión número 4, penúltima sesión de nuestro programa de capacitación en la experiencia ultra, donde nos vamos a adentrar en lo que son las herramientas de gestión. Vamos a ver pareciera un popurrí de muchas herramientas, ¿cierto? Pero es importante que ustedes las reconozcan, sepan ubicarlas, conozcan las bondades que tiene y, por cierto, con ellas puedan realizar una mejor gestión y una mejor presencia didáctica de vuestras asignaturas online, ¿sí? Como en cada sesión está abierto el micrófono y el chat, donde también mi colega Luis nos va a estar acompañando, ¿verdad? Para que puedan hacer sus consultas sin ningún problema. También, como ha sido la tónica hasta ahora, vamos a hacer una primera presentación de lo que vamos a revisar hoy día en esta presentación de PowerPoint y luego nos vamos a dirigir a revisarlo directamente en el aula. Hoy día, que vamos a revisar herramientas de gestión, los invito a que vayamos a conocer y a revisar, ¿no es cierto?, lo que es SafeAssign, software que está asociado a nuestra plataforma Blackboard, ¿no es cierto?, que nos permite obtener informes de coincidencia o de comprobación de plagio, ¿cierto?, que suena más fuerte, para poder revisar las actividades o las respuestas o trabajos que nos envían nuestros estudiantes, ¿ya? Frente a lo que implica tener en consideración con SafeAssign, cabe considerar, por cierto, solo para que recuerden, hay una comunidad que ustedes probablemente ya han escuchado que se llama Círculos Docentes, donde en ese espacio vamos a encontrar un apartado que se llama recursos, dentro de los cuales vamos a dirigirnos a un espacio que se llama microlearning, donde vamos a tener también la opción de poder revisar lo que es SafeAssign y los distintos tipos de plagio con los que nos podemos encontrar cuando revisamos algunos contenidos o respuestas de nuestros estudiantes. Desde ya yo les dejo invitados a que podamos revisar en esta comunidad, ¿cierto?, en el espacio recursos, el enlace de microlearning y una cápsula de SafeAssign que es autoadministrada en los tiempos que ustedes puedan revisar y de hecho pueden ir avanzando conforme a las cápsulas que contiene este microlearning, ¿ya? Sobre la edición de SafeAssign vamos a ver cómo se observa un informe y la importancia de revisar esos informes para descartar los porcentajes que no van a corresponder a plagio. ¿A qué me refiero? A que este informe SafeAssign hace un match con páginas de internet y con trabajos de otros estudiantes o del mismo estudiante enviados en asignaturas anteriores o años anteriores, ¿cierto? Y probablemente sí haya algún grado de coincidencia con, por ejemplo, las preguntas a desarrollar. Entonces, la idea es que como docentes vayamos a revisar este informe y descartemos aquellas que no corresponden a plagio. Todo lo vamos a ver, ¿no es cierto?, directamente en página dentro de un rato. Muy buenas tardes, maestro Marcos, bienvenido. Y también vamos a revisar el enlace o las herramientas que nos permiten realizar un seguimiento del progreso del estudiante. Muy útil cuando se trata, por ejemplo, de lo que llamamos la alerta temprana, ¿no es cierto? Para observar, ¿no es cierto?, qué estudiantes están más activos, menos activos, poder comunicarnos con ellos, revisar también desde nuestra propia tónica cuáles son los elementos que más utilizan o que más han revisado los estudiantes, cuáles son los que en general no ingresan, entre otras cosas. Desde ese mismo punto también vamos a revisar lo que son las estadísticas, un enlace que está en la barra de navegación, muy visible desde el aula virtual, que desde ya ustedes pueden incluso ir visualizando en sus aulas de práctica, donde nos vamos a adentrar principalmente en dos enlaces, la actividad del curso y el análisis de preguntas, orientado principalmente a las actividades, los quiz,
a las evaluaciones, ¿no es cierto?, de tipo examen. Luego nos vamos a dedicar a observar, ¿no es cierto?, el enlace que nos lleva a la lista de estudiantes, que en el fondo es cómo vamos a poder ver y revisar los datos de participantes del curso. Muy útil cuando un estudiante nos dice, maestro Marco, maestro Raúl, es que no puedo ver mi curso. Vamos a poder tener acceso a esta lista donde vamos a observar si el estudiante está cargado o no, y de no estar cargado, informarlo, ¿no es cierto?, oportunamente a nuestro coordinador virtual para que pueda realizar las gestiones correspondientes y nuestros estudiantes sigan teniendo acceso a nuestras aulas. Del mismo modo, desde esta lista podemos establecer las excepciones que estuvimos viendo la semana pasada, ¿no es cierto?, en los ajustes de evaluación y a las configuraciones de fechas y excepciones. Y también vamos a observar o recordar cómo publicamos un material. Si bien es cierto, sus aulas, cuando las reciban, van a tener todo el material cargado, todo ese material y contenidos que ustedes han entregado o que han heredado en algunos casos, ¿verdad? De momento que ustedes quisieran compartir algún enlace, alguna revista, algún documento que crean necesario que los estudiantes tengan a su haber en el aula, vamos a revisar cómo publicar, ¿no es cierto?, material en la carpeta de apoyo complementario durante la dictación de sus clases. Y para todos estos efectos también, algo que ya hemos visto en todas las otras sesiones anteriores, el uso de la vista del estudiante. Entonces, ¿qué tenemos que tener en consideración? Por ejemplo, cuando hablamos de Safe Assign, esta herramienta de revisión de antiplagio, siempre va a estar asociada a evaluaciones, ¿ya? Antes, en la versión original, teníamos la posibilidad de cargar documentos en forma directa en lo que se llamaba el Direct Submit. Hoy día, en la experiencia Ultra, ya no está esa opción. Por lo tanto, el Safe Assign solo se asocia a evaluaciones, principalmente evaluaciones de tipo actividad, ¿ya? Y ya sea que la califiquemos o no, lo podemos activar independiente que sea una actividad formativa, por ejemplo, ¿ya? No necesita tener una calificación para que podamos activar Safe Assign. Y esta activación también va a servir ya sea que trabajemos con actividades grupales o individuales. En este caso hay un ejemplo de actividad grupal, ¿ya? ¿Y dónde la vamos a activar? Siempre desde el espacio de ajustes de la actividad hacia el final, siempre al final, aparece informe de originalidad donde vamos a activar Safe Assign o vamos a poder observar si está habilitado o no, ¿ya? También desde esta misma visión vamos a revisar lo que es el seguimiento del estudiante. Esta presentación o este slide nos está mostrando la vista del estudiante. Es decir, cuando nosotros activamos el seguimiento al progreso, los estudiantes en su vista van a poder observar estos círculos, ¿sí?, fuera de cada módulo de aprendizaje. Y cada uno de estos círculos nos va a ir mostrando o le va a mostrar al estudiante cuál ha sido su grado de avance. Es decir, cuando está hacia la mitad quiere decir que hay algo dentro del módulo que no ha revisado o no ha terminado de revisar. Si está en blanco, claramente no ha revisado la unidad, y si lo marca, ¿no es cierto?, en verde, esa unidad ya está completa, ¿ya? Esto es desde la vista del estudiante. Sin embargo, para la vista del docente, nosotros vamos a observar que tenemos un espacio que se llama seguimiento del progreso. A propósito de lo mismo, se han hecho algunas actualizaciones en Blackboard Ultra, que está en constante actualización. Entonces, hay algunas aulas en que esto ya no aparece como teniendo el docente que activarlo, ¿ya? Sino que per se ya el estudiante viene con el seguimiento activado, pero si a ustedes les aparece y aparece desactivado, es importante que lo activen, ¿ya? Si no aparece, no se preocupen porque el estudiante va a tener claramente su listado de seguimiento de todas maneras activo, ¿ya? Esto tiene que ver solamente con un tema de actualización, del tiempo en que se hizo la migración desde SAP a Campus Virtual. Otro punto importante tiene que ver con que en cada uno de los elementos que están cargados al interior de nuestra aula, tenemos estos 3 puntos de donde ya sabemos que podemos editar la información, pero también podemos acceder al progreso del estudiante. Y este progreso del estudiante nos va a mostrar, por ejemplo, si estamos activando desde orientaciones iniciales,
qué estudiantes ya abrieron o revisaron las orientaciones iniciales, quienes lo indicaron como marcado, como completado, quienes no lo han abierto todavía, y desde ahí también poder comunicarnos con ellos para decir, estimado estudiante, les recordamos que deben revisar esta información. Luego, otra herramienta que nos permite realizar el seguimiento del estudiante ya desde fuera, desde el menú del campus, tiene que ver con un enlace que aparece en el menú de el acceso al campus virtual, ¿verdad? En el enlace de herramientas. Y desde el enlace de herramientas vamos a poder acceder al seguimiento académico. Este seguimiento académico nos va a dar una serie de vistas que vamos a revisar dentro de un rato, que nos permiten en el fondo reconocer qué estudiantes han ingresado al aula, al campus, cuánto tiempo han estado al interior del aula, si han revisado o no una información, cómo es su desempeño en relación con el promedio del curso, entre otras cosas. Para esto hay vistas tanto para coordinaciones como para docentes, ¿ya? Por lo tanto, en este contexto vamos a revisar también la vista del docente. Sobre el espacio o el tema de estadísticas, ya les mencionaba que este se encuentra siempre visible desde la barra de navegación en la parte superior izquierda, desde donde vamos a acceder a lo que es la actividad del curso y el análisis de preguntas orientado principalmente a preguntas de exámenes o de quiz o de cuestionarios, ¿ya? Esto básicamente nos muestra cómo ha sido la actividad de cada estudiante, cuál es su calificación en general, y nos permite gestionar desde aquí la alerta temprana en la medida que si veo que hay un bajo avance de mi estudiante, puedo establecer la posibilidad de enviarle un mensaje, ¿sí? O de establecer a través de este calendario una reunión con alguno de ellos o citarlos a una reunión, ¿cierto? Para poder revisar qué es lo que está ocurriendo. ¿No? ¿No están viendo lo que estoy compartiendo? A ver, perdón. No, está todo ok, Se ve. está todo bien. Perfecto. Maestro Rodrigo, le sugiero que salga un ratito de la sala, lo esperamos un momento mientras sigo comentando, y no me aparece con problemas de internet, y eso, si refresca o vuelve a ingresar, probablemente ya sí pueda verlo. Gracias por el aviso de todas maneras, gracias también por la confirmación. Y bueno, también respecto de lo que hablábamos de la lista de estudiantes, en esta lista la vamos a encontrar siempre desde el menú en el costado izquierdo de nuestra aula, en detalles y acciones como el primer, ¿no es cierto?, enlace. Esta lista nos va a traer a visualizar la información. Gracias, maestro Rodrigo. En todo caso, quedó grabado para cualquier información. Entre el minuto 12 y 15 va a poder revisar la vista, pero lo vamos a ver de todas maneras en el aula. Cuando vemos la lista de estudiantes, tal como les mencionaba, se va a abrir, ¿no es cierto?, una ventana desde donde podemos buscar a nuestros estudiantes y observarlos ya sea en modo de cards o de cajitas, ¿no es cierto?, o en forma vertical por cada uno de ellos, y desde donde también vamos a poder acceder a la información del usuario o del estudiante propiamente tal, y a las excepciones que podemos darle a cada uno de ellos. Finalmente, para efectos de lo que es la subida de archivo, recordar que cada vez que pasamos el cursor por sobre los módulos de aprendizaje o las carpetas que están bajo los módulos, se van o se van a mostrar, ¿no es cierto?, unos signos más, ¿verdad? Y al hacer clic se despliega un pop-up que nos permite crear. Desde la creación vamos a poder subir documentos, carpetas, módulos de aprendizaje, enlaces web, entre otras cosas. Así también vamos desde los tres puntitos a poder editar la información de cada una de estos accesos que hay o subidas de archivos que hayamos realizado al interior de nuestra aula. Y finalmente, sobre vista de estudiante, simplemente recordar que hacia el costado superior derecho de la pantalla del docente, siempre cuando ustedes estén bajo el rol docente, van a tener la posibilidad de acceder a la vista previa del estudiante. Cuando ingresen a la vista previa, se va a desplegar, ¿no es cierto?, una ventana
donde va a aparecer este banner en gris. Antes en la versión original lo veíamos en naranjo, pero hoy ya aparece en gris, que nos muestra que estamos con la vista preliminar de estudiantes, donde además vamos a poder, ¿no es cierto?, salir. Y cada vez que hagamos algún cambio al interior de la vista del estudiante, es importante que al salir recordemos que debemos guardar el usuario, porque si ponemos descartar, se borra todo lo que hemos hecho o hemos estado trabajando con nuestro estudiante en vista preliminar. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer en mi aula de práctica después de la actividad de hoy? ¿O qué voy a poder hacer? ¿Con qué o en qué voy a estar habilitado? Primero, reconocer las herramientas de gestión de mi aula virtual, que ya sabemos que se refieren a Safe Assign, seguimiento progreso, estadística, la lista de estudiantes, la publicación de material y el uso de la vista del estudiante. Y para eso, ¿qué es lo que nos habilita o qué es lo que demuestra que ya accedimos y pudimos reconocer cada una de estas herramientas? El poder realizar estos pasos y realizar pantallazos, copiarlos en una hoja en Word, donde ustedes muestren un pantallazo en que realizaron una revisión del informe Safe Assign en un trabajo de desarrollo usando la vista del estudiante, revisar el progreso del estudiante, las estadísticas de la actividad del curso principalmente, porque no vamos a pedir aquí que realicen una estadística de evaluaciones, dado que no van a estar, pero van a reconocer que ahí pueden acceder, ¿no es cierto?, a observar cuál ha sido el comportamiento de los ítems que están asociados a una evaluación, y también van a poder publicar un archivo al interior del módulo de aprendizaje. Obviamente, pueden también enviar sus consultas al foro de acompañamiento y revisar las grabaciones desde los mensajes o desde círculos docentes, que es donde nosotros estamos también subiendo todas las grabaciones. Bien, dicho esto, ¿hay alguna consulta, duda, comentario, expectativa, queja? ¿Todo sirve antes de ir a verlo a Campus Virtual? Perfecto, maestro Rodrigo. Ahora está muy claro, parece. Perfecto, gracias. No, Ok, muchas gracias. Bien, entonces voy a compartir, con vuestro permiso, mi pantalla. Estoy compartiendo mi pantalla y aquí deberíamos ya estar viendo, ¿no es cierto?, el acceso a nuestras aulas. Bien, parto de acá solo para recordarles, yo les hablaba al principio de Safe Assign, ¿cierto? Entonces, les comentaba, por cierto, que dentro de Campus Virtual, en comunidades, solo porque quiero mostrarles nada más, en comunidades, vamos a acceder a la comunidad de círculos docentes, y en esta comunidad, si bajamos un poco el scroll, aparece el espacio recursos y aquí aparece microlearning, ¿ya? En microlearning les va a aparecer esta invitación, ¿verdad?, que les pide que ustedes se inscriban en un enlace, básicamente porque después en nuestras bases de datos aparece que el maestro Luis, la maestra Angélica, el maestro Rodrigo han realizado, ¿no es cierto?, el microlearning de Safe Assign o de modelo ADI o de microlearning. Entonces, para llevar básicamente un registro. Si ustedes no se inscriben, igual van a poder ver el microlearning, pero no va a quedar en nuestra base de datos, ¿ya? Toda vez que ustedes se inscriban, voy a usar aquí la vista del estudiante en la versión original para que lo puedan ver tal como en el fondo ustedes van a acceder, ¿no es cierto?, a este espacio. Cuando ustedes accedan, van a acceder y van a poder ver básicamente esta entrada. No hay nada aquí, ¿cierto? Entonces se van a inscribir a través de un formulario y luego van a marcar como revisado la información. Y se van a desplegar los 3 microlearning que están cargados en Círculo Docente y a vuestra disposición para ustedes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este segundo, que es el amarillo, se llama Promoviendo la Originalidad en los Trabajos en Línea, que básicamente también nos muestra no solo temas relacionados con lo que es el Safe Assign, sino también los tipos de plagio con los que nos podemos encontrar. Hay un quiz, por cierto, para reconocer lo que hemos aprendido, entre otras cosas, ¿ya?
Entonces voy a salir de esta vista preliminar, manteniendo a mi estudiante, y voy a dejar, porque lo voy a necesitar, nuevamente mi vista de página de la institución para un ratito más. Ahora, si nos vamos directamente a nuestra aula, ¿no es cierto? Estoy usando una aula de práctica aquí que tiene características muy similares a las que ustedes van a recibir, ¿cierto? Cuando empezamos a hablar de Safe Assign, recordemos que este Safe Assign siempre va a estar asociado a evaluaciones, ya sea actividad o las preguntas de desarrollo de los quiz o de las pruebas, ¿ya? Entonces, supongamos que en la unidad 1 tenemos material, ¿no es cierto? Y acá hay algunos trabajos o actividades, ¿no es cierto?, asociadas a la unidad 1. En este caso, por ejemplo, tenemos la actividad 1 de rúbrica y Safe Assign, que la creé a propósito de esta sesión. Esta actividad ya está activa, valga la redundancia, la entrega a los estudiantes hasta el 31 de enero. Y por cierto, si yo voy a los 3 puntitos para ir a mirar la evaluación, o ya sea que haga clic en el mismo módulo, bajamos un poco, aquí vamos a encontrar las instrucciones de la actividad, ¿no es cierto? Van a estar, por cierto, bastante más elaboradas de lo que he puesto en este apartado. La fecha de entrega, va a estar la calificación, rúbricas asociadas, la cantidad de intentos, y aquí abajo va a aparecer si el informe de originalidad está habilitado o no. En este caso, por cierto, dice que Safe Assign está habilitado. ¿Qué es o qué pasaría si no lo estuviese? Simplemente doy clic donde dice informe de originalidad, ¿cierto? Y lo que va a ocurrir es que esto va a estar hacia el lado izquierdo. No tenemos nada más que hacer que moverlo hacia la derecha y activar que se permita que los estudiantes también vean su informe. Es útil porque ellos también ahí pueden observar el nivel de coincidencia que puede tener su actividad, ¿no es cierto?, con algunas otras fuentes que ya estén en la base de datos global de Blackboard de nuestra universidad. Y luego le damos guardar y guardamos de nuevo, ¿no es cierto?, para que esto quede habilitado. Voy a aprovechar, esto está, por cierto, visible a los estudiantes, y voy a habilitar la vista previa para poder responder a esta actividad y observar, ¿no es cierto?, cómo vamos a obtener este informe de Safe Assign. Entonces, con la vista de estudiantes, que estoy aprovechando y adelantando un poco más, ¿no es cierto?, el último punto, en esta vista de estudiante yo puedo jugar como si fuese un estudiante. De hecho, ya puedo ver, ¿se fijan?, que el seguimiento del progreso que está activado muestra al estudiante cómo ha ido avanzando en sus módulos. Entonces, yo puedo, si yo no accedo a la bienvenida, por ejemplo, no puedo marcarlo como estudiante. Tengo que hacer clic, se va a abrir la página, ¿no es cierto?, de la bienvenida, y ya puedo ver que esto se marca como completado si yo le doy el clic en ese punto verde. Se fijaron que yo puedo darle clic y ni siquiera leer la bienvenida para marcarlo. Entonces, es un dato que al menos lo abrió, más que revisar si efectivamente lo leyó o no lo leyó. Pude haberlo abierto, ¿no es cierto?, sin leerlo y haberlo marcado. Pero insisto, si no lo abro o no doy clic al enlace, no voy a poder marcar como tal. Ahora, estábamos concentrados en la actividad de la unidad 1, entonces vamos a acceder, vamos a ver nuestra evaluación. Estoy jugando como si fuese un estudiante. Recuerden que nuestros estudiantes van a contestar la evaluación siempre desde el espacio donde dice entrega, hacen clic acá y pueden adjuntar un archivo. Entonces vamos a subir este archivo que, por lo que recuerdo, lo hemos subido ya antes. Y le vamos a cambiar el nombre, ¿ya? Porque yo podría decir, voy a subir la misma tarea que hice el semestre pasado, pero le voy a cambiar el nombre. Entonces, tarea del 25 de enero del 2023. Entonces, así, yo estudiante creo que Safe Assign no lo va a reconocer. Era su error, porque sí lo reconoce, ¿ya? Y se está cargando la versión, ¿no es cierto? Incluso puedo escribirle, profe, envío mi tarea, ¿cierto? Y esto funciona igual, grupal o individualmente, y lo envío.
Ok, ¿está seguro? Sí, me envía el código de comprobación. Ok, yo guardo el código de comprobación y voy a salir, ¿no es cierto?, de esta entrega, guardando, no descartando, guardando al estudiante. Cuando vayamos a revisar nuestras actividades o las actividades de los estudiantes, uno diría, voy a ir a la actividad desde el módulo cargado, pero ahí solo vamos a encontrar las instrucciones. Para ir a revisar, nos vamos al libro de calificaciones y en esa actividad, ¿no es cierto?, que se llamaba actividad 1, unidad 1, generalmente está aquí, ¿cierto? Actividad 1, rúbrica y CEFASA. Aparece, ¿no es cierto?, una columna, o si prefiero en la vista vertical, ¿no es cierto?, también va a aparecer acá, indicándome que hay uno para calificar. Entonces puedo ingresar desde aquí o, insisto, desde la vista en cuadrícula o en columnas. Voy a ir a la nueva entrega, pido que me muestre con ese ojito, ¿verdad? Y ya puedo ver la actividad del estudiante. Desde acá, yo puedo ver el informe de originalidad, o sea, puedo, como ya hemos visto, la gestión y la evaluación y la retroalimentación, puedo retroalimentar desde esta barra de ediciones, puedo hacer comentarios al estudiante, pero lo que nos convoca hoy es el informe de originalidad. Entonces, voy al informe de originalidad e indica que hay un riesgo medio. Esto funciona como los colores del semáforo, es decir, aparecerá en rojo cuando hay un riesgo alto, amarillo cuando hay riesgo medio y verde cuando hay un riesgo bajo, ¿ya? ¿Qué significa esto? Entre un 70 y un 100% ya lo cataloga en rojo, riesgo alto. Desde el 40 hasta el 69 es un riesgo medio y hasta el 39 es un riesgo bajo, ¿ya? Entonces aquí nos está mostrando, ¿no es cierto?, que hay un 38% y nos está mencionando que hay un riesgo medio. Para revisar el informe doy clic y se abre una nueva pestaña con el informe o el reporte de originalidad de lo que envió el estudiante. De hecho, dice que es la actividad 1, rúbrica y Safe Assign, que lo envió el miércoles 25 a las 18:28, donde nos va a mostrar el texto que ha enviado el estudiante y los tipos de documentos desde donde se encuentra la coincidencia con esta evaluación. Acá principalmente me dice que este 38% está asociado a archivos de documentos institucionales. ¿Qué quiere decir eso? Que es un documento que está ya o que pertenece a la universidad o que el estudiante ya ha enviado a la base de datos. Para exponer, de hecho me dice que es un documento del estudiante. Si yo voy al segundo icono, que es para abrir la fuente de coincidencia, abre una nueva pestaña y me muestra, fíjense, que la misma estudiante envió este mismo documento el 25 del 1 a una actividad que se llama actividad unidad Z, ensayo de cuentos. Esto fue hoy día en la mañana, por cierto, ¿ya? De hecho, esto lo subimos, ¿verdad?, al aula de práctica ultra presencial dev, o sea, ni siquiera es esta misma aula, es otra aula, ¿ya? Y me muestra que en el fondo es básicamente el mismo documento, ¿ya? O de aquí se sacaron y se sacó información. Volvamos al informe de nuestro estudiante ahora. ¿Qué es lo que vamos a revisar? Ok, decimos, hay un 38, riesgo medio, que incluso lo podríamos evaluar en la rúbrica, ¿no? Y vamos a ir revisando. ¿Por qué? Porque podemos visualizar, por ejemplo, dice habilitar una excepción, eliminar el intento y decir, pero está suficientemente referenciado. Y puedo venir, ¿no es cierto?, a este espacio, dentro del mismo texto, observar qué es lo que dice el documento del estudiante, qué es lo que dice la fuente original, y la verdad es que sí hay una coincidencia de al menos tres líneas, ¿no es cierto? No alcanza a ser un párrafo, pero no es lo mismo, no es exactamente lo mismo. Yo podría descartar la coincidencia, ¿no es cierto? Y entonces, como solo era un solo documento el que estaba viendo el plagio, se actualiza, ¿no es cierto?, en torno a las
coincidencias. Y puedo actualizar el informe, me va a preguntar si estoy seguro, y este informe de 38 con riesgo medio queda en un riesgo bajo al 0%. Entonces aquí se está procesando nuevamente la entrega y la vamos a poder visualizar dentro de un rato, ¿no es cierto? Y aquí vamos a ponerle un puntaje sin rúbrica, ¿no es cierto? Para que el estudiante ya pueda visualizar su calificación. Cuando nosotros venimos a la vista en vertical y activamos, por cierto, el informe de originalidad, este también debiese, como estamos pidiendo que lo reporte, ¿no es cierto? Vamos a poder visualizarlo también en el listado de las vistas por estudiante. Si me permiten, voy a ingresar a otro curso en el que queda mucho más claro, porque como se está actualizando esta vista de originalidad en el aula que estamos trabajando, voy a usar el aula virtual Ultra en el libro de calificaciones para mostrarles en el fondo dónde y cómo vamos a poder revisar, ¿no es cierto?, los distintos usos. Pero aquí no tengo ninguna entrega. A ver, espérenme, denme un segundito. Un segundito. ¿Dónde tengo? Aquí no tengo ningún estudiante. ¿Dónde tengo en mi listado? A ver. Alguno que tenga calificación. A ver si nos permite ingresar. Aquí. Ok. Entonces, esta vamos a usar. Entramos a la vista de elementos calificables como vertical. Hacemos clic en la evaluación, que dice que hay uno para calificar. Aparece el nombre de los estudiantes que enviaron, el estado de los estudiantes, las calificaciones que tiene y también la columna de originalidad. En este caso, por ejemplo, nos está indicando que esta evaluación que envió mi colega, no, la vista previa de mi colega Luis, aparece con un riesgo alto. Y entonces desde aquí también me está avisando que hay algo que puedo ir a mirar de su evaluación con el informe de originalidad, ¿se fijan? Donde en el fondo nuevamente abro desde la actividad y me muestra que hay un 64% de coincidencia con los datos. ¿Se fijan? Entonces, en este caso, voy a ir a ver el informe de originalidad y de nuevo, además de mostrarme que puede estar coincidiendo con algún documento institucional, también me muestra algunos datos que están relacionados con Internet. Por ejemplo, en Gestiópolis hay algo que se pudo haber copiado o no referenciado, en DocPlayer, etc. Ahora, ¿qué son esos números? Por ejemplo, yo Euroinnova, el número 10, y voy a buscar en mi informe aquel que dice número 10. A ver, ¿dónde hay un 10? Esto. Logística inversa y verde. Esto es lo que me está diciendo que se plagió del número 10. Si doy clic acá, dice logística inversa y verde, devolución y logística inversa. No, la verdad es que esto no tiene, porque ahí ya usamos nuestro criterio académico, ¿cierto? No tiene mucha coincidencia y lo descarto. Entonces, del 68 que ya teníamos, voy disminuyendo al 63. Mismo que hago con los documentos del estudiante. En algunos casos voy a poder, ¿no es cierto?, utilizar las fuentes de coincidencia y en otros no, porque están relacionados con documentos internos del usuario o del estudiante propiamente tal. ¿Ya? ¿Ha quedado más o menos claro o ha quedado suficientemente claro cómo usamos el informe de originalidad? Eso, gracias, colega. El informe de originalidad para trabajar con nuestro estudiante en la entrega de sus tareas. Sí, Marcela. Maestro. Sí, mira tú, yo he mirado ese informe antes, pero no lo que estás haciendo tú ahora. Creo que me faltó sacarle más jugo alguna vez. Yo siempre he sido prudente con este informe porque sé que es un informe y uno tiene que decidir.
pero Exacto. lo que tú estás mostrando ahora son más herramientas para poder decir, por ejemplo, no entiendo muy bien si lo que pasó recién, que Gestiópolis creo que era el sitio, no sé, bueno, qué sé yo, pero estaba ¿Sí? copiando una frase y de hecho ni siquiera era copiada y lo estaba Ajá. marcando como plagio. Entonces, esto me refuerza la necesidad de revisar con mucho cuidado porque no sé si fue un error, no sé qué te parece a ti, Marcela, de que por copiar, porque aparece igual una frase, ni siquiera una frase, un par de palabras, te marcó Ajá. plagio. ¿Eso suele ser así? No, estoy un Esto poquito suele confundido. ser así. Sí, sí, Mm, maestro. De hecho, puede hacer, y lo hace en función de textos que probablemente, porque el Gestiópolis que pudo haber estado acá, ¿Ya? a lo mejor fue citado en algún otro texto. Entonces, también es un algoritmo que hace SafeAssign en forma interna en Ya. torno a que Gestiópolis esté muy citado dentro de las distintos documentos que son subidos a Blackboard en este caso. Ah, Entonces, ok. en este caso en particular, claro, Gestiópolis está en el número 9, en el 6, en el 11, y lo va marcando porque tiene un alto nivel de coincidencia. Por ejemplo, no sé, el 2 dice coordinador de la asignatura. Ya, pero coordinador de la asignatura que copie eso no tiene mucha información que me esté arrojando una coincidencia o una copia o un plagio. O lo mismo el número 1, que está dado principalmente no en Internet, sino que desde el archivo del documento institucional y que puede estar asociado, por ejemplo, a las instrucciones de una actividad. Si yo subo un documento y le digo al estudiante, descarga el documento y complétalo y luego súbelo, ya va a haber un nivel de coincidencia Claro, en ese claro, trabajo del estudiante, ¿sí? claro. Porque Sí. va a estar siendo copiado con el instrumento que ya está en la base de datos de Blackboard. Y por Sí. cierto, cuando hablamos de SafeAssign, esta herramienta está a disposición de ustedes, pero hay que revisarla. O sea, no es les sugerimos que revisen. No, maestro, hay que revisarla, siempre. Mm. Eso, ¿sí? Ok, sí, En ese sentido, es, ¿sí? sí, discúlpame, lo último. La opción que vimos recién que decía la sección internet y con la Uh -huh. referencia a los sitios web, ¿eso es nuevo del Safe Assign de Ultra o existía antes? ¿Qué diría? Existía antes, maestro. Ah, ya, Sí, lo había existía descargado. antes también. Sí, Ya, vale. Muchas siempre, gracias. siempre ha estado. Bueno, a usted, maestro, por su pregunta, muy importante, por cierto. Bien, entonces, visto SafeAssign como una herramienta de gestión, ¿no es cierto? Vamos a revisar ahora lo que es el seguimiento del estudiante. Yo les comentaba hace un rato que bajo lista en algunas asignaturas, a ver si en esta, que tiene que ver con el tiempo en que fue migrada, ¿no es cierto?, desde SAP a campus virtual, aparece el espacio de seguimiento del progreso, ¿ya? Este enlace siempre debe decir desactivar. Desactivar significa en el fondo que hemos activado el seguimiento de progreso, ¿ya? Por lo tanto, es solamente revisar si lo tengo cargado, que esté activado, ¿ya? De momento que está activado, porque en esta otra aula, por ejemplo, no aparece, sin embargo, si yo entro a la vista preliminar del estudiante, él sí tiene acceso, ¿no es cierto?, a revisar cómo va el avance de su asignatura, marcando como leído o no los distintos elementos que están asociados a su aula. ¿Ok? En este sentido, si el estudiante visualiza y puede revisar, ¿no es cierto?, la información, nosotros vamos a poder acceder a lo que llamamos el progreso del estudiante. ¿Y qué significa eso? Por ejemplo, voy a ingresar como una vista de estudiante acá, en esta aula, para poder chequear, por ejemplo, este estudiante no tiene nada revisado. Entonces voy a entrar a información de la asignatura, voy a ver la información de mi docente, voy a ver la planificación de la asignatura, ¿cierto? Fíjense que incluso así como lo estoy haciendo, ya lo voy a marcar como que lo estoy haciendo. Y una vez que lo reviso, pero ni siquiera lo alcanzo a leer, insisto, es el progreso del estudiante, lo han visto, es un dato, ¿ya? Si yo salgo de esta vista preliminar y le digo guarda todo lo que hizo el estudiante y voy a información de la asignatura, desde estos tres puntitos puedo ir al progreso del estudiante para ver quién revisó la información del docente.
Entonces, me dice, ¿cierto?, que hay un estudiante que marcó como completada la información. No hay ninguno que haya iniciado y de todos mis estudiantes, que hay 8 en total, hay 7 sin abrir. ¿Ya? ¿Qué me permite en el fondo esta vista? Además, me permite observar que todos estos estudiantes que están sin abrir, los vamos a marcar a todos, ¿no es cierto?, menos a esta que ya lo completó, ¿verdad? Y voy a escribirles un mensaje. Van a estar por defecto todos los estudiantes ya cargados como un mensaje, ¿cierto? Y cada destinatario recibe el mensaje individual. Le envío copia al correo, le permito que ellos me respondan y les escribo. Estimados estudiantes, les invito a revisar la información de docente en la asignatura, por ejemplo. ¿Sí? Simplemente dando clic a eso, vamos a dar clic a enviar y mis colegas todos van a recibir una copia en su correo de este mensaje. ¿Sí? Entonces, de momento que pasé a llevar una tecla. De momento que yo estoy enviando, ¿no es cierto?, o revisando los datos, puedo ver el progreso del estudiante. De hecho, acá tengo un curso real, ¿no?, donde yo puedo visualizar dentro de lo que es la unidad 1, por ejemplo, en el progreso del estudiante para un curso real, ¿verdad? Donde hay 36 iniciados, 5 lo completaron, 25 no vieron nada de la unidad 1. ¿Se fijan? Entonces, desde aquí yo puedo, de mis 66 estudiantes, 5 lo completaron, 36 lo iniciaron. Iniciado quiere decir que a lo mejor sí lo vieron, pero no marcaron con el ticket, ¿ya? Entonces, a todos los que iniciaron, yo los puedo seleccionar y decirles, estimados estudiantes, veo que han iniciado el tema o la unidad 1, agradeceré que marquen con ticket, si es que necesito que lo hagan, ¿cierto? También desde acá puedo yo buscar estudiantes, le voy a decir busca a todos, y voy a buscar, por ejemplo, a los estudiantes que se llamen Marcela, y me va a aparecer todos los estudiantes que están en la lista a propósito de lo mismo. Profe, es que yo no pude hacer el examen, no puedo hacer la evaluación, puedo ir a mirar cómo ha sido el comportamiento de mi estudiante al interior del curso simplemente buscándolo por su nombre, ¿sí? Eso tiene mucho que ver con el seguimiento del progreso y lo puedo hacer, insisto, desde el módulo completo, como también, ¿no es cierto?, desde la información del curso o de cada uno de los elementos que están asociados al curso. ¿Ok? Hasta aquí queda clara la importancia del seguimiento del progreso, de poder comunicarme con los estudiantes a propósito de lo mismo, cómo y dónde se activa, cómo podemos ver que el estudiante tiene activada esa vista previa, o sea, esa vista de progreso. ¿Sí? Perfecto, maestra Angélica, muchas gracias. Sí, Bien, Marcela, dígame. Marcela, pero tal como tú nos has advertido un par de veces, así cuando lo estás mostrando, Con evidencia. exacto, exacto, ¿Sí? o sea, tú estás marcando un tic y ya con eso aumenta el progreso, qué sé yo. Entonces, lo que me parece entender es que si no hay progreso, es para preocuparse, pero si hay progreso, no es para alegrarse. Eso es lo que quiero decir. Qué buen resumen, maestro. Sí, no es para alegrarse, o por lo menos no damos por sentado que lo revisaron. Claro. Pude yo haber marcado que estaba ok, ¿sí? Y esto yo no debería decirlo en realidad, porque yo debería decir, no, si esto funciona, pero no les voy a contar que no funciona así. Esto está funcionando así para que ustedes también tengan en consideración que es probable que nuestros estudiantes sí marquen, Sí. iniciaron, abrieron, ¿cierto?, revisaron, pero no marcaron el ticket. ¿Sí? ¿Me explico? De momento que yo abro, me va a marcar sí o sí el iniciado, ya abrieron, pero el completado, el estudiante marca el ticket. ¿Ok? Sí, bueno, gracias. Sí, Eso. sí, sí. A usted, maestro, también muchas gracias por la acotación.
Y otra de las herramientas que tenemos para hacer seguimiento del progreso del estudiante o del avance o el comportamiento del estudiante en nuestras aulas tiene que ver con un enlace que está desde el acceso principal al campus, ¿cierto? Antes de irnos a nuestra asignatura, que está aquí abajo y se llama herramientas. Al hacer clic en herramientas, además de irnos a la colección de contenidos y a una serie de otras cajitas, ¿no es cierto?, cards que nos muestran los derechos de autor, el código de conducta de nuestra institución al interior del campus, las encuestas institucionales, la colección de contenido de mi asignatura, ¿verdad?, el acceso a Mundo Mayor, tenemos acá el acceso a seguimiento académico. Si nosotros hacemos clic, y aquí tenemos que tener un poquito de paciencia porque esta no es mi internet, esta herramienta, este enlace demora un ratito en cargarse, pero se carga, ¿ya? Y cuando estamos acá, bueno, no hay información porque no hay registros con el rol, ¿no es cierto? Pero desde acá yo puedo entrar a visualizar con vista de profesor, por ejemplo, porque me da la vista de coordinación, con vista de profesor, cuál ha sido el desempeño. Aquí me está dejando en vergüenza porque no me está dejando mostrar, ¿no es cierto? Pero me debería poder permitir descargar, si supongamos que voy a cargar un curso X con un ID, los accesos y el progreso, además del seguimiento estudiantil, son las principales vistas que me muestra como docente el desempeño de mis estudiantes. Yo ingreso al curso X, que es un curso que se desarrolló, ¿no es cierto?, o que está visible para este año, y puedo observar que ya están cargados los estudiantes, ¿no es cierto? Y quiero ver quienes nunca accedieron al curso o quienes nunca han accedido al campus virtual, y claramente ya me muestra que hay un estudiante aquí que nunca ha ingresado al curso. Puedo descargar el detalle, ¿se fijan? Incluso puedo ir a ver el comportamiento directo de un estudiante haciendo clic en su nombre y obviamente no aparece ningún dato. Vuelvo atrás, ¿no es cierto? Y sin marcar y llamando solo al curso, puedo hacer clic en alguno de los estudiantes, espero que no haya sido el mismo, y nos va a mostrar, ¿no es cierto?, qué es lo que ha ingresado o qué es lo que ha hecho, cuál es la cantidad de días desde el último acceso, cuáles son los elementos que ha visualizado al interior del curso, ¿cierto? Yo podría decir, muéstrame todos los cursos asociados también a este estudiante, y puedo visualizar, ¿no es cierto?, todos los cursos que tiene asociados el estudiante y que no ha ingresado a ninguno. Entonces, me va dando una alerta de lo que puedo ir observando con mis estudiantes, ¿sí? Esa es otra manera de poder revisar el seguimiento de los estudiantes y el comportamiento. ¿Cuánto tiempo ha estado al interior del aula o ha participado en el aula virtual? Si ha realizado o no una actividad. También desde ahí podemos ir a observar, por ejemplo, profe, es que yo mandé mi actividad. Desde el seguimiento yo puedo acceder a ver si efectivamente el estudiante envió o no envió su actividad, ¿ya? Porque incluso yo podría venir acá y decir, a ver, muéstrame si de aquí. Voy a la actividad del estudiante, en la actividad, ¿no es cierto? Y va a indicar en este espacio, ¿no es cierto?, si el estudiante efectivamente contestó o no una información específica. En este caso en particular, me muestra que no hay ningún estudiante que esté respondiendo a esta actividad, que no hay accesos a la actividad y por lo tanto no es mucho el dato que me arroja en este caso. ¿Se fijan? A ver, voy a ver si en la actividad del estudiante de por acá puede haber algún otro detalle. Tampoco, no hay mayor actividad. Sin embargo, en este, por ejemplo, que es un curso real, si yo accedo a una evaluación, a ver, esta evaluación está en aquí, quiz formativo, supongamos, actividad del estudiante. Y aquí sí nos podría mostrar que más o menos los estudiantes están demorando 6 horas, ¿no es cierto? O han utilizado 6 horas en entregar las evaluaciones. Hay 2 borradores que se iniciaron, hay 24 evaluaciones que no se abrieron, que coincide con la cantidad de estudiantes que no habían abierto la unidad 1, por cierto. Hay 21 entregas individuales, hay 6 que han hecho más de una entrega, porque esta evaluación tenía más de un intento,
¿se fijan? En torno a lo mismo, hacia dónde o cuál es la curvatura de las evaluaciones que tengo en esta evaluación. Y claramente luego me va a mostrar cuántos intentos ha realizado cada estudiante, cuáles son los porcentajes o puntajes que obtienen, ¿verdad? Y puedo acceder a esos borradores y los envíos que han realizado los estudiantes también, ¿no es cierto?, desde su usuario. Esto nos va mostrando entonces lo que es la estadística, o perdón, la vista o el seguimiento. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de las estadísticas, que también nos muestra el comportamiento del curso, tenemos acá la posibilidad, ¿no es cierto?, de observar cuál ha sido la actividad del curso y analizar algunas preguntas cuando utilizamos algunos quiz. Nos muestra esta vista como de distribución, o podríamos también pedir en el listado, ¿cierto?, cuál es la calificación general de cada estudiante, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia con lo esperado? Y cuántas actividades ha entregado el estudiante al interior del curso. Desde aquí también podemos, por ejemplo, encontrar un estudiante, enviarle un mensaje o citarlo a través del calendario, que también lo vemos acá, pero desde acá podemos citar a algún estudiante a través del calendario, ¿no es cierto?, para alguna cita. Por ejemplo, aquí, cita para revisar el acceso a las evaluaciones. Y los citamos o los ubicamos respecto de un día o una... No lo vamos a programar, pero en el fondo para citarlos a todos a una sesión o a una actividad para revisar algún tipo de contenido que necesitemos revisar con ellos. Perdón, me moví. Queda más o menos claro cuál es la diferencia entre la actividad del curso o lo que usábamos como seguimiento del progreso del estudiante o lo que veíamos en el módulo, ¿cierto?, en el acceso del campus sobre herramientas. Pues son tipos distintos de seguimiento, pero podemos ver la conducta de nuestros estudiantes al interior del curso también. ¿Sí? ¿Va quedando clara la diferencia entre cada uno de estos elementos? Gracias, maestro Rodrigo. Perfecto. Ok. Y también dentro de las estadísticas tenemos la posibilidad de hacer un análisis de preguntas. Y para eso van a aparecer todas las evaluaciones que estén cargadas en nuestro curso, en nuestra asignatura, ¿verdad? Y vamos a poder pedirle a Blackboard que ejecute un informe respecto al análisis de las preguntas. Esto se va a demorar un poco, simplemente damos clic a informe, ejecutar informe, nos va a indicar que está el informe en curso y en nuestro correo electrónico va a llegar un reporte de que el informe está ok o que podemos en el fondo revisarlo ya. Cuando el informe esté listo y esté ejecutable, vamos a poder revisarlo y conocer cuál es el comportamiento de las preguntas, ya sea que se presenten más o menos fáciles o difíciles para los estudiantes conforme al nivel de correcto o incorrecto que tengan o de puntaje o no puntaje que hayan tenido en estas evaluaciones. ¿Ok? Eso es lo que vamos a poder visualizar. Maestro, sí, en ese cuénteme. link que decía informe en curso, después se va a transformar, Sí. va a llamarse informe listo, y ahí mismo hay que verlo, Informe, ¿cierto? Okay. exacto, Ya. exacto. Vale. Hasta aquí, porque este informe se demora un resto. Ahí está. Aquí, sí, ¿No? aquí debería decir informe listo. Lo que pasa es que este curso terminó en octubre, entonces ya los datos no están actualizados, eso me indica, Bueno. ¿ya? Pero en el fondo aquí el informe está ok y usted lo puede desplegar para poder visualizar cuál es el detalle del informe. Tenía un ID de un aula con informes ya desarrollados, pero no lo tengo a mano en este minuto. Pero es desde aquí donde ustedes van a poder descargar el estado del informe. ¿Sí? No tengo ningún, a ver si tampoco me va a decir que todos los datos están. A ver, aquí está. ¿Cuál podemos usar? Porque aquí no me va a arrojar nada tampoco, porque tengo un solo estudiante que trabaja con el análisis de pregunta y supongamos que actividad de examen
no hay suficientes datos. Si tengo solo un estudiante, me va a arrojar que no hay datos. ¿Se fijan? Entonces, es bien sensible. Tengo que tener a mis estudiantes activos, el curso activo, para que puedan, en el fondo, ejecutar los informes. ¿Ya? Pero una vez que esté ok, me llega un aviso al correo y también lo puedo descargar desde acá. ¿Sí? Desde el espacio lista, en detalles y acciones, vamos a poder acceder a otra herramienta que nos permite gestionar nuestro curso. Ya sea que pidamos una vista en vertical de nuestros estudiantes o en cards o columnas, vamos a poder ver si los estudiantes están cargados y con qué rol están cargados. ¿Ya? También desde acá, lo principal es que puedo buscar a los estudiantes con la lupa y también puedo editar información, más que editar, es generar, porque este es un profesor, con los estudiantes generar las excepciones necesarias para un estudiante en particular. Como vimos en configuración de evaluaciones, las excepciones que yo establezca para mi estudiante, por ejemplo, le voy a dar 10% más de tiempo en sus evaluaciones, y le voy a dar excepciones de fecha de entrega, cosa que si se atrasa no le va a marcar como entrega tardía. Esto, una vez que lo activo para mi estudiante y lo guardo, voy a activarlo para él y todas las evaluaciones que este estudiante realice al interior de la asignatura. No es solo para una asignatura, ¿ya? Podría activarlo y luego venir y desactivarlo cuando la actividad se termine en tiempo, ¿verdad? Y cuando un estudiante tenga una excepción, va a aparecer con ese icono que es como un banderín en lila, ¿ya? Eso es importante respecto de lista. Profes que no tengo, no veo, no puedo visualizar mi curso. Entonces, si yo voy al contenido, me voy a aprovechar aquí que hay más estudiantes, voy a la lista, ¿no es cierto? Y puedo visualizar todos los estudiantes que están cargados y el rol que tienen. ¿Se fijan? Entonces, en la medida que yo, por ejemplo, puedo estar viendo que no tengo permisos para algo, puede ser porque estoy cargado como estudiante y no como profesor. Y en ese caso, debo informar a mi coordinador virtual para que realice las gestiones necesarias para pedir el cambio de rol. ¿Ya? Si bien es cierto, como tengo el rol yo de administrador, a mí me parece que puedo cambiar los roles, pero en el caso del docente no tiene esa funcionalidad. ¿Ok? Ahora, nos queda lo de la vista de previa al estudiante, ya la hemos visualizado, por lo tanto, nos queda solamente revisar el último punto que se refiere a cómo subir un material. Es como tenemos, ¿no es cierto?, las clases con nuestros estudiantes y dentro de nuestras clases hacemos una presentación. Profe, ¿puede subir el PowerPoint? Porque claramente el PowerPoint es mi PowerPoint para hacer mi clase. Mi unidad 1, ¿no es cierto?, va a tener cargada ya la información en forma previa, ¿ya? Y ustedes van a tener, así como, a propósito la eliminé para mostrarles, así como existe una carpeta de lectura obligatoria, ustedes van a tener aquí abajito otra que se va a llamar, y asimismo vamos a crearla, ¿no es cierto?, una carpeta de lectura complementaria, ¿ya? Que la vamos a dejar visible para los estudiantes y aquí subiremos los PPT de clases, por ejemplo, u otros, ¿ya? Que básicamente estoy creando dentro de la unidad una nueva carpeta. Esta carpeta, si yo le doy clic, no tiene nada, ¿se fijan? Si yo a esta carpeta le doy clic, tampoco. Pero al abrirla, se abre como una especie de acordeón y bajo esa carpeta, en el signo más, tiene que ser bajo esa carpeta, maestros, miren, aquí. Porque si yo lo hago desde acá, lo va a crear inmediatamente entre carpeta y cápsula, ¿ya? Pero para que quede dentro de la carpeta, hago clic en la carpeta y más. Y nuevamente aparece crear. Y voy a crear un documento. Cuando digo documento, yo aquí puedo subir cualquier documento. Documento base de unidad 1. Y cuando digo cualquier documento me estoy refiriendo a que puedo subir Word, PowerPoint, PDF, Excel, videos, audios, podcast,
etcétera, ¿ya? Y simplemente voy a ir a, si tengo el documento en mi equipo, gracias, querido colega Luis, cargar del equipo, voy a buscar mis documentos y supongamos que yo quiero entregarles el PowerPoint que lo he descargado en PDF, ¿no es cierto? Pues en general la idea es que lo hagamos así, como el PowerPoint de la sesión 1. Lo selecciono, le doy clic a abrir, esto va a empezar a cargarse, ¿no es cierto? Para que le quede visible al estudiante. Y desde acá, porque muchas veces está la aprehensión de todo académico, de yo no quiero que descarguen el PowerPoint, yo solo quiero que lo vean. O sí, solo quiero que lo descarguen. O en realidad quiero que lo vean y lo puedan descargar. ¿Ya? Entonces, aquí se va a llamar sesión 1, le vamos a dar clic a guardar. Y como este está, ¿no es cierto?, disponible, van a poder hacer clic en esa flechita y los estudiantes, hasta aquí está oculto por si acaso, lo van a poder visualizar de esta manera, moviéndose, ya sea por slide, ¿verdad? Porque esta es la vista que van a tener. Como Ultra es una plataforma, es una experiencia ultra simple, ultra responsiva, ultra fácil de manejar, entonces vamos a poder movernos, ¿no es cierto?, slide por slide o subiendo y bajando con el scroll. Si he dado el permiso de descargar, va a aparecer el icono de descarga. Si yo solo he dicho permiso de ver, este icono no aparece y el estudiante simplemente puede avanzar, a aumentar o reducir la vista, ¿se fijan? Para la lectura. Y lo dejo visible para el estudiante. ¿Qué va a ocurrir entonces? En mi carpeta de lectura complementaria ya aparece el documento base de la unidad 1. Pero quiero subir un enlace web, que a propósito, fíjense, yo tengo acá uno de los tutoriales que desde ya los invitamos a revisar en el espacio de tutoriales docentes, ¿no es cierto? En este espacio tutoriales hay una serie de videos que ustedes ya pueden empezar a mirar que nos muestra todo lo que hemos estado mirando en Ultra, ¿ya? Entonces, supongamos que yo quiero compartirles esta página web, gracias, colega Luis, quiero compartirles en esta página web, ¿no es cierto? Ya sea que sea la página web o este video de YouTube, ¿ya? Para este video de YouTube simplemente marco, tengo que tener abierto el documento o el video, ¿cierto? Control C con el mismo teclado. Voy a crear y en vez de documento voy a ir a enlace. Entonces aquí, ¿cómo acceder a campus virtual? Creo que ese era el video. Entonces, lo voy a dejar visible para el estudiante y en URL, control V y se carga, ¿no es cierto?, la URL, descripción. Video tutorial de Blackboard Ultra para acceder a campus virtual. Y guardamos. ¿Qué es lo que va a ocurrir entonces? Que en mi carpeta de lectura complementaria voy a tener un documento base y además el enlace a un video. De hecho, lo voy a cerrar para que ustedes vean que está funcionando. Y si le doy clic, se abre una nueva pestaña y aparece el video, ¿no es cierto? Cuando se termine de cargar. Y aparece. ¿Cómo acceder a campus virtual? Entonces los estudiantes Para podrán acceder a agrandarlo, campus virtual tienes distintas opciones. pueden Desde avanzar, tendrás un menú al lado pueden izquierdo cambiar con los accesos a el tipo de vista HD, entre otras cosas, ¿ya? Esta vista que ustedes ven acá es la que ustedes van a encontrar en marzo a propósito. Se va a ver mucho más limpia, mucho más simple y mucho más luminosa, ¿ya? Eso es, maestros. ¿Hay alguna consulta, duda, comentario? ¿Queda alguna sugerencia, una consulta en torno a cómo subir materiales? Porque esto lo pueden hacer durante la dictación en su carpeta de lectura complementaria.
¿Hay alguna consulta? ¿Ha quedado claro? Perfecto, maestro Rodrigo. Súper. Recuerden que en sus usuarios, al ingresar al campus virtual, ustedes tienen asociada un aula de práctica que está relacionada con su carrera. Por lo tanto, si la necesitan encontrar, siempre aparece como APU, bueno, en este caso era APU Pre, pero en el caso, perdón, de las aulas de ustedes es PRA ON Pre, AP para Administración Pública, tenemos PRA-ON Pre CPA para Contador Público, ICO para Ingeniería Comercial, ILOC, ¿no es cierto?, para Ingeniería en Logística, IPR para Prevención de Riesgo, pero busquen como PRA-ON Pre y así ya van a poder encontrar su aula de práctica. Pues si están cargados, inmediatamente les va a aparecer, ¿no es cierto? Exacto, gracias. Les va a aparecer con el banner de color. Eso significa que es el aula de práctica en ultra y hay una por carrera de nuestras carreras online para que puedan probarlas. Todas nuestras aulas de práctica tienen el formato más o menos similar al que van a tener cuando ustedes reciban su asignatura. Que es importante que ustedes puedan usar esta aula y puedan también generar, ¿no es cierto?, módulos de aprendizaje, revisar, dar excepciones, programar, enviar, y siempre tienen asociada esta carpeta de apoyo al taller como entendido este espacio, ¿no? Donde ustedes tienen el foro de consultas, donde pueden enviar sus consultas si están haciendo algo al interior del aula de práctica y no logran resolver, ¿cierto? Lo pueden hacer desde ahí. También actividades a realizar en el aula de práctica que básicamente nos va a mostrar, ¿no es cierto?, cuáles son estas actividades sugeridas a propósito de la sesión 1, de la 2 y la 3, esta sesión y la que viene el día viernes. Entonces, por la parte mínima, ¿cierto? Aunque diga noviembre, esto es de enero también, lo que pedimos es que al menos ustedes publiquen un anuncio, envíen un mensaje, cambien y ajusten fechas de evaluaciones, realicen, ¿no es cierto?, una revisión de estadística y frente a eso envíen pantallazos. Ahora, ¿dónde envío los pantallazos y todas esas actividades? Aquí, donde dice evaluando un estudiante, es una actividad en la cual se le pide que ustedes suban sus pantallazos, pero tal como menciona la instrucción, perdón, para que se vea, deben hacerlo con la vista del estudiante, ¿ya? Es decir, para poder enviar una actividad, porque en estas aulas ustedes están cargados como profesores, para poder enviar una actividad, ustedes tienen que hacerlo con la vista del estudiante. Entonces, ya ahí nos está mostrando que ustedes saben usar la vista del estudiante. Eso, queridos maestros y maestras, quiero ante todo darle las gracias por participar también en la sesión de hoy, que ya, como hemos dicho, es nuestra penúltima actividad, solo nos queda la del día viernes, y con eso ya podemos salir tranquilamente a vacaciones, ¿verdad? A descansar un ratito para llegar ultra recargados en marzo 2023 en esta nueva versión. Marcela, Maestro. perdóname, creo que con lo que voy a preguntar me voy a acusar que no he hecho algo que tenía que hacer, pero esa PRA-ON Pre que la estaba mirando, estaba buscándola hace rato, a mí no me aparece. Ya, No la tengo. maestro, Me faltó hacer algo, ¿no? Déjame ver si... O a la Dame DEP le un faltó hacer momento que algo. busco. Debe ser que no lo tengo en las inscripciones de aulas de práctica docentes. A ver, dame un Seguramente. segundo. Eso me faltó hacer. Entonces, si no nos inscribimos, maestro Rodrigo, dame un momento pequeñito. ¿Sí? Estamos... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿De qué? Si me ayudas con la carrera, porque no te encuentro aquí en Administración el... pública. Administración pública, ya, gracias. Vamos a ir al tiro. Dame un ¿Ya? segundo. Bueno. Esta era, ¿cierto? Entonces tenemos en esta lista, vamos a buscar, y efectivamente aquí no está, pues maestro. Pero como ya se acusó solo,
Yo lo voy a inscribir. Entonces, Rodrigo, a ver, y Rodrigo, ¿cuál es su? Coronado Vigueras. Ya, vamos a ver, porque aquí lo puedo buscar, me voy a demorar mucho, a ver si lo encuentro. Coronado. ¿Este? ¿Será este, maestro? Claro. ¿Sí? Clic. Y le vamos a dar el rol de profesor. Y le vamos a dar clic a guardar. Y ahora usted puede usar Praun Pre-AP A ver, y tiene su aula. vamos a revisarlo al toque. Sí, revíselo al tiro, maestro. Esto es todo solucionable en el espacio y en el lugar. Se llama Pre-AP. Pero con mayúscula. Pra guión, igual lo reconoce, pra guión on guión pre guión AP. Bueno, voy a entrar Y de bueno, nuevo, porque yo creo, necesito salir y entrar de nuevo, yo creo. o actualizar con F5 y ahí Claro, le va a cargar. Pero si yo entro a claro. la lista, yo ya lo veo cargado. O sea, Bueno, usted ya está aquí, de hecho, como profesor. fichado ya. Ya está fichado. Sí, absolutamente. Bien, Sí, ya lo vi. Aquí está, muchas gracias. eso. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por la participación en esta sesión. Maestro Luis, maestro Marcos, maestro Rodrigo por sus preguntas, maestra Angélica también por su participación, colega Luis Castro también muchas gracias por acompañarme una vez más en este proceso. Que tengan un buen resto de tarde, cuídense mucho, un abrazo gigante para cada uno de ustedes y nos vemos el viernes en nuestra última sesión. Ya se Ya. sienten aires de descanso un poquito, ¿no? Chao, Un Marcela. Chao, abrazo. gracias. Nos Chao a vemos. todos y Chao, todas. chao. Nos vemos. Chao, chao.